¿Sabías que el Chavo del Ocho se puede explicar desde constelaciones familiares, más allá de la parte cómica, la chistosa, todo aquello que nos hacía reír y que la convirtió en una serie súper famosa por más de 50 años? ¿Quieres saber en qué consiste la parte emocional de cada uno de sus personajes que nos hace identificarnos en las diferentes facetas que tenemos de nuestra propia vida o en las interrelaciones que llevamos con personas comunes y corrientes de nuestro propio alrededor? Aquí yo te voy a describir cuál es la base emocional de cada uno de sus personajes y vas a entender por qué el Chavo del Ocho lo llevamos no nada más en nuestra memoria, sino en nuestro corazón como parte de nuestra vida. Que no me tienen paciencia. Quiero empezar por el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho, ese ser pobre, huérfano, simple y sencillamente ya desde ese punto de vista, emocionalmente nos hacía quererlo. ¿Por qué? Porque estaba desprotegido. El chavo siempre estaba con buen ánimo, a pesar de siempre tener hambre. Él siempre estaba dispuesto y disponible para jugar, para ser mandados y para ser parte de las relaciones de cada uno de los personajes de la vecindad. Era en sí mismo el principal elemento de todas y cada una de las interacciones. Pero precisamente por ser el ser más desprotegido, nos hacía inmediatamente tener una identificación con él. De hecho, está comprobado que los países de América Latina, que en los 70s tenían un grado de pobreza en la parte de su economía y de su propia sociedad, fue un éxito total. Países como Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Brasil, México, obviamente, nos identificamos tanto con el Chavo del Ocho por pasar siempre hambre y por esa parte que les digo de su orfandad, que nos hacía reír. El Chavo del Ocho, por lo tanto, era una persona muy expresiva. Él siempre tenía consideración por todos los demás y de una u otra manera con eso buscaba una retribución. Buscaba que tuviera o tener una torta para poder comer y también tener esa parte complementaria para no sentirse emocionalmente solo. El personaje del Chavo del Ocho, siendo huérfano, tenía como elemento central el barril. Y todas las personas creemos o creíamos que el Chavo del Ocho vivía o se refugiaba en el barril cada vez que le iba mal. Pero en realidad no es así. El barril del Chavo del Ocho es la metáfora del útero. Entonces se convierte para él y para todos nosotros en ese lugar seguro donde no se esconde. El barril siempre estaba a la vista de todos. En él se refugia. Ahí, en su barril, no entra el dolor, no entra el hambre, no entran los demás. Es exclusivamente la parte donde el chavo se encuentra a sí mismo y emocionalmente él lo disfruta. El barril, por lo tanto, es un elemento principal. Nunca cambió dentro de la escenografía, a pesar que en ocasiones había cambio de colores en las diferentes numeraciones. El barril siempre quedaba expuesto a la vista de todos. Y todos y cada uno de nosotros en nuestra infancia quisimos estar alguna vez ahí. ¿Cuál es la diferencia de Kiko y el Chavo? Pues a Kiko tenemos que entender que a Kiko lo educan sobreprotegiéndolo y lo sobreprotege su mamá porque ella, a final de cuentas, era una madre que había quedado viuda, era una mujer viuda y en ese estado de viudez tenía ella una consideración muy especial en la cual sobreprotegía a su hijo de absolutamente todo lo que sucedía ahí. A Kiko entonces lo educan de esa manera porque esconden la realidad que tenía de no tener padre por miedo al dolor. ¿Y qué hicieron con Kiko sobreprotegiéndolo? ¿O qué hizo doña Florinda por sobreproteger a Kiko? Pues lo volvió en primer lugar a un niño bastante arrogante. Se convirtió en un niño que era no nada más egoísta, sino que competía incluso con las miserias del chavo. No le gustaba compartir, no se sentía emocionalmente dispuesto para ir más allá de lo que él tenía en su casa. Y todo lo que tenía en su casa, todo lo bueno, todos los lujos, lo sacaba para poder compararse con la felicidad que tenía el chavo, a pesar de que él también estaba completamente solo. Su trajecito de marinero, igual que el padre ausente y muerto, Que ya descansa en paz. tiene también, por lo tanto, un anhelo hacia el profesor Girafales, de verlo como una figura paterna, la cual nunca termina por realizar.
no se atrevía a llamarle papá. De hecho, era una parte cómica cuando él expresaba a papá o papito al profesor Girafales, y tenía la aprobación de la madre para poderlo amar. Sin embargo, nunca se lo permitieron. Voy a hablarles de la Chilindrina como un personaje femenino, pero que en realidad tenía una conducta bastante masculina durante todos los programas. La Chilindrina es para todos nosotros esa niña precoz y espontánea, esa niña que era tan astuta que podía manipular todo a su favor. Ella cambiaba siempre la experiencia de lo que fuera real por la experiencia egoísta y personal. Manipulaba al chavo, lo hacía jugar a lo que él quería, impactaba en Kiko, lo tenía a raya, no les permitía a los demás adultos incluso que atacaran a su padre. Y ella entonces rivalizaba incluso por el amor de su padre, don Ramón, con la bruja del 71. Y es bien curioso porque cada vez que en este plano se encontraban, la rivalidad por el amor de don Ramón era totalmente notable. Y si te pones a pensar en el personaje de la Chilindrina, a pesar de ser tan astuta, tan precoz, tan fuerte, tan valiente, en realidad tenía mucho miedo. Por eso ella tendía a mostrar esa parte donde se sentía tan vulnerable cuando se ponía a llorar a gritos, tan solo para fingir, tan solo para manipular, tan solo porque quería obtener de su padre y de todos los demás esa atención para no obtener los castigos necesarios a su comportamiento. Ahora, les voy a hablar de los adultos y empiezo con la bruja del 71. ¿Por qué con la bruja del 71? Porque la bruja del 71 para todos es la metáfora del miedo. A todos nos daba miedo pensar que ella fuera bruja y todos, como los niños de la vecindad, el chavo, Kiko y la Chilindrina, sospechábamos que dentro de su casa pasaban cosas realmente espantosas. Nos imaginábamos a la bruja en su caldero, con su gato negro, con su escoba, haciendo embrujos, y la creíamos de esa naturaleza. Así que ella representa para todos un miedo inconsciente, un miedo injustificado, un miedo que no podíamos comprobar, pero que a todos nos agarraba del estómago. Así que la bruja del 71, sin embargo, es un ser muy importante, porque une a todos los de la vecindad a través de su prejuicio, al prejuicio que le tenían a ella, algunos por estar solterona, algunos porque la creían en realidad una bruja, pero ella, sin embargo, lo toleraba bastante bien, tanto su soledad como el hecho emocional de estar sola. Aunque nunca desistió de conquistar a don Ramón, ella toleraba eso bastante bien. Ella también, si éramos conscientes de la capacidad económica, ella tenía lo suficiente, pero buscaba lo único que no tenía, que era el amor de don Ramón. Entonces, en la eterna conquista del amor y la eterna conquista del miedo, esos personajes nos atrapaban de una manera bien significativa. Incluso hoy sigue teniendo relevancia porque muchas personas estamos todavía polarizadas entre el miedo y el amor. Por eso se vuelve significativa en una historia real. Ella nunca desistió de conquistarlo y don Ramón nunca se lo permitió. Rivalizaba siempre de nuevo también con la Chilindrina. O sea, ella como mujer rivalizaba con la Chilindrina por el hombre que ésta tenía como papá. Y la Chilindrina nunca lo podía soltar porque, al final de cuentas, era su papito lindo y querido. Ahora, les voy a hablar de don Ramón, este personaje que era un ser tan hermoso que nos hacía reírnos y nos hacía dueños de sus propias aventuras. Era don Ramón, un padre ausente. ¿Por qué digo yo que era un padre ausente? Porque era flojo, era irresponsable, no trabajaba. Sin embargo, él siempre se llevaba salvando al chavo, porque salvando al chavo de su hambre y de su orfandad, de su miseria y de la parte donde siempre estaba expuesto, don Ramón también se salvaba a sí mismo. Entonces don Ramón era un hombre disminuido emocionalmente por la ausencia de padre, pero tenía un rol muy práctico en la vecindad. De hecho, don Ramón, si todos lo podemos ver, es una persona también que era muy valiente, era una persona que siempre sufría los abusos de doña Florinda.
sabía y aceptaba, aunque obviamente no tenía manera de defenderse, los embates de doña Florinda por castigarlo cada vez que ponía en riesgo a su hijito. Y don Ramón, siendo muy práctico, no toleraba del niño malcriado de Kiko sus arbitrariedades, su egoísmo y todo eso que a todos de alguna u otra manera nos hacía llamado presumido. Así que don Ramón también tiene en sí mismo, en su complexión incluso física, al hambre como parte de su expresión emocional, porque era bastante delgado pero caía en lo flaco, ¿no? Y siempre lo relacionamos eso también con pobreza, además que siempre traía la misma ropa, más allá del personaje. Sin embargo, don Ramón muestra toda su ilusión, es capaz de hablar de fe y de eso también se sostiene. Así que tenemos a don Ramón como un personaje muy importante. Don Barriga, en cambio y en contraposición, era un hombre, un personaje dueño de la vecindad, rico, era muy trabajador y por lo tanto se sabe que tenía bien integrado su propio papá. Don Barriga tiene muy bien aspectada la parte de la conquista y el dinero, pero tiene un conflicto con su mamá, por eso es bastante duro al momento de cobrar y por eso se molestaba él consigo mismo cuando no lograba cobrar o cuando tenía que perdonarle a don Ramón algunos meses de renta. Sin embargo, con don Ramón, siempre tenía la oportunidad don Barriga de volver a ser un niño bueno. Por eso lo perdonaba tanto y por eso siempre le daba la oportunidad al otro de que pudiera salir adelante. Pase usted. Después que usted. Ay, con permiso. El profesor Girafales y doña Florinda. Voy a hablar primero de uno, luego de otros y luego juntos. Pero ahí les va, es lo mismo. El profesor Girafales tenía muy mal integrado a su padre. ¿En qué lo notas o en qué lo podemos encontrar? En el puro, en fumar, en lo masculino que le daba esa parte del puro, más allá que podamos pensar que en los 70s era algo muy normal, pues hasta sale fumando en el salón de clases. El puro en realidad demuestra la parte donde el profesor Girafales hace la propia introspección del padre ausente. Así que él también lo demuestra, o sea, demuestra que le faltaban emociones masculinas cuando pierde el control de todo. Se traba con su y es romántico a sí mismo por su intención de salvar y proteger a los niños, a todos los niños de la vecindad, a todos los niños de la escuela y sobre todo también en esa relación platónica que tenía con doña Florinda por ser viuda. Tuvo por lo tanto un amor platónico, bastante romántico, sí, es verdad, pero nunca lo realizó. Eran dos enamorados que les faltaba a cada uno el valor para entregarse al otro. Por eso el profesor Girafales era capaz de ir todos los días con doña Florinda, pero nunca aceptó que la amaba delante de ella. Nunca tuvo una proposición real y cada vez que alguien lo sugería al profesor Girafales se le hacía un nudo en la garganta. Entonces, la relación que ellos llevan es significativa en el sentido emocional y sentimental, porque muchas personas actualmente viven o tienen una relación nostálgica con el amor. Incluso muchos jóvenes hoy, creados por mujeres solas, como fue Kiko, han tenido o han dado nuevas generaciones de hombres que no son capaces de hablar de amor. Los hombres o los jóvenes hoy no formalizan porque les da miedo. El mismo miedo que tuvo el profesor Girafales, el mismo miedo que tuvo doña Florinda y seguramente si la serie hubiera seguido adelante, el mismo miedo que hubiera tenido Kiko para tener un trabajo, para ganar su propio dinero y no tener que ir a esconderse detrás de las faldillas de su madre. A diferencia del chavo que se iba a refugiar en ese barril que era el útero de mamá. Entonces, si se dan cuenta, hay una serie de elementos emocionales muy importantes en la vecindad del chavo. Es un elemento que te permite darte cuenta qué tanto nosotros teníamos esa noción de sentirnos identificados y por qué todavía el hambre, la arrogancia, la disminución emocional masculina, la precocidad de la chilindrina, el miedo de la bruja del 71, el ganar dinero de parte de don Barriga
pero todos y cada uno de esos elementos nos hacen sentirnos tan identificados. Si tú quieres saber si esto es real, velo en tu propia cuadra o colonia, o velo en tu propio edificio. Identifica quiénes de tus compañeros o familia o amigos representa emocionalmente o se ve representado por cada uno de esos personajes. Por eso La Vecindad del Chavo ha sido uno de los programas más exitosos y lo va a seguir siendo. Gracias por ponerme atención.